Los saludo a todos cordialmente. Hoy nuevamente en una reflexión de Comunidad en Diálogo, una serie de reflexiones que estamos haciendo los distintos pastores de nuestra iglesia y que nos acercan de distintos temas del leccionario que tenemos para cada fin de semana. Hoy vamos a hablar de un tema que es relevante, pero a la vez también tiene muchos enigmas sobre los cuales es difícil poder decir una palabra acabada de lo que es, y a esto me refiero al reino de Dios. Vamos a leer ahora del texto del Evangelio de Mateo, el capítulo 13, los versículos 31 al 33. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Cuando hablamos de plantas, siempre nos remitimos a seres vivientes en nuestra tierra. Ellas suelen distinguirse por su longevidad, por su productividad, por su dependencia de la tierra, como ningún otro elemento en nuestra existencia. Muchas culturas antiguas han tenido las plantas en cierta honra, inclusive de algún modo también en la forma de culto. No en vano lo han hecho, ya que ellas siempre le han dado alimento, cobijo y también todo aquello que se necesita para la vida. Y no menos nos permite que el planeta Tierra exista. En la congregación de Montevideo tenemos un ombú tan añoso que no sabemos ni cuándo ni quién lo plantó, pero es sabido que ya cuando se hizo la iglesia, ese ombú ya existía en este terreno. Tan grandes y tan viejo que fotos o inclusive un cuadro, hay una acuarela de 1916 donde el cuadro se lo puede ver al ombú tan grande como lo vemos hoy detrás mío. Este árbol significa no solamente algo para la congregación, sino también para nuestro continente o nuestro subcontinente. Es sabido que el ombú es un árbol arbusto, según quien lo quiera definir, que su capacidad de albergue es inmenso, da sombra, da también alimento a los pájaros y de alguna manera es en esta zona, en el Paraguay, Uruguay y Argentina, en los lugares donde más se lo ve. Es un árbol que no en vano ha sido representado en muchos cuadros, donde se lo puede ver en los campos con pequeños chozas o cabañas, donde forma parte del paisaje y abajo quizás una persona tomando mate o estando al abrigo a la sombra de este árbol. Este árbol que es emblemático para nuestra zona, por casualidad también está en los 3 países que pertenece a nuestra iglesia, a la Iglesia Evangélica Río de la Plata. Y aquí en Uruguay, que es muy típico también, inclusive hay localidades que se llaman ombú, está presente en nuestra congregación desde varias generaciones. Parece tan presente en la comunidad que este árbol, desde 1910 que se construyó la iglesia, el arquitecto Trambauer lo dejó, que ya estaba en el terreno, lo dejó existir y no lo tiró, no lo taló, y desde entonces sigue siendo un gran emblema de esta comunidad. Vayamos a la parábola que nos trajo el evangelista. Jesús nos tiene acostumbrado a sus enseñanzas que no van siempre
con la corriente de los usos y costumbres de la sociedad. Y sin embargo, en sus palabras, hay sabios conceptos que él de algún modo los remite, en este caso el reino de Dios. En este caso la semilla de mostaza marca rotundamente lo que él entiende por reino de Dios. Es un concepto que ha sido tantas veces explicado, teologizado, y él con un simple ejemplo nos da a entender que una semilla, y cualquiera sea ella, en este caso la más pequeña, puede dar un fruto inmenso para todo el mundo y el más grande conocido. Es así que algo tan pequeño sirve luego para alimento, cobijo, sombra y otras necesidades que nos pueden cubrir. Nada se desperdicia. Otra vez, la naturaleza, en la simple visión y comprensión del significado del misterio de la vida, nos ayuda a entender lo que Jesús quiso explicar con la que potencialmente puede significar una semilla, una cosa tan pequeña, tan insignificante, que inclusive a veces ni se puede palpar, pero que está ahí, que germina, que crece y que da frutos. Y eso será en su tiempo preciso. Y todo ese proceso es un misterio. Lo podemos explicar, por supuesto, científicamente, pero es un misterio cómo se produce esa planta. Él nos da pistas, nos da resultados, nos da certezas, nos compromete a participar de ese reino de Dios, que hasta ahora, en el ejemplo de él, es una simple semilla. Pero ya sabemos que esa semilla va a ser una gran planta y que nos va a dar todo lo que necesitamos para la vida. Solamente tenemos que saberla administrar, tal como administramos nuestra naturaleza. Está en nosotros que eso prospere, por supuesto. Y vuelvo a nuestro ombú, un árbol típico de esta región, del Cono Sur, Paraguay, Uruguay y Argentina, lugares que por casualidad también está nuestra iglesia, y que de algún modo une a estos territorios a través de esta planta. Y que este arquitecto sabiamente supo construir la iglesia sin destruirlo, sin talarlo. Y hoy el templo, que es el emblema de la congregación y de las fotos y de muchos elementos a mostrar a la sociedad, en sus fondos está ese ombú, plácido, tranquilo, no sabemos de cuántos siglos, pero está ahí. Nuestro templo es hermoso, tiene vitrales, tiene una construcción realmente excelente, pero también hay que ver que ese hermoso templo, a su vez, tiene un fondo donde hay un hermoso árbol, y que tanto tiempo estuvo ahí a través de las generaciones que pasaron por esta congregación. Y para terminar, quizás algo más anecdótico, ese árbol o ese arbusto que es gigante realmente y que tiene un tronco muy ancho, un par de metros, varios metros, y que tiene ramas muy lisas que salen de ese tronco que está en la base, es imán para nuestros niños. No hay actividad que haya en esta iglesia, en el patio, en el jardín, que todos los niños corran como un imán a ese árbol. Y se trepan y se suben y están ahí. Claro, alguien podrá decir, si los padres no le dicen que se bajen, que cuiden el detalle de que el árbol es alto. No, el árbol es alto, pero la base es muy ancha y muy baja. Y ahí puede haber una veintena de chicos jugando y horas que nunca se van a aburrir. Y los padres pueden estar tranquilos, que el árbol no les permitirá subir hasta lo más alto. El ombú sabe cómo atraerlos. El ombú sabe cómo cuidarlos. El ombú es muy generoso, no solamente con el alimento que puede dar a las aves, sino también con la sombra que nos da y también para los niños.
Y así como Dios, a través de esta parábola, en boca de Jesús, nos muestra lo que es el reino de Dios, que de algo muy pequeño se puede hacer algo muy fructífero y grande y de beneficio para nosotros, y que ya sabemos que va a ser eso. Así también nuestro árbol acá, nuestro arbusto, el ombú, también es algo que no plantamos nosotros, pero que sí lo disfrutamos como comunidad, y no solamente nosotros, y especialmente lo hacen nuestros niños. Es aquel significado que nos quiere transmitir hoy. El reino de Dios está presente en medio de nosotros. No sabemos bien cómo comienza ni cómo termina, pero sí está presente en nosotros. Está en la responsabilidad de nosotros cuidarlo y también velar para que esa planta, ese reino, no pueda ser destruido. Y me despido de todos ustedes con la bendición arónica. Que Dios los bendiga y los guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre todos ustedes y tenga de ustedes misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ustedes y les conceda su paz. Amén.